Maria Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Sus padres eran profesores y ella la menor de 5 hermanos. Su padre, Władysław Sklodowski, estudió biología y trabajó en varios colegios, pero nunca perdió la oportunidad de enseñar algo a sus hijos. Su madre, Bronislawa, dirigía uno de los colegios de niñas más prestigiosos de la ciudad y tuvo una gran influencia en sus hijos, especialmente en María o Mania, como la llamaban en casa. La época en que transcurrió su niñez fue difícil. A principios del año 1790, Polonia había sido invadida por Rusia. La élite polaca impulsó una protesta no violenta que consistía en estimular la educación científica y social como modo de mejorar el mundo en que vivía. El padre de María fue seguidor activo de esta revolución y toda su familia sufrió las consecuencias. Las autoridades rusas penalizaban cualquier subversión, por lo que el padre de María tuvo varios problemas para mantener trabajos con salarios decentes, y los Sklodowski tuvieron que aprender a vivir en la austeridad por falta de dinero. ¿Cómo logró María salir adelante en este precario escenario? Descúbrelo en este nuevo episodio de Historias Inspiradoras. Cuando todo estaba perdido y la meta parecía inalcanzable, se pusieron de pie y superaron todos los obstáculos que les puso la vida. Relatos basados en historias reales de personas que con pasión y coraje hicieron realidad sus sueños. Desde Santiago de Chile, para todo el mundo, aquí comienza Historias Inspiradoras, con la conducción de Luis Pacheco. A pesar de este entorno adverso, María siempre logró destacarse en sus estudios por su excepcional capacidad de concentración e inteligencia. Ya a los 4 años, su padre le había enseñado a leer y desde muy pequeña mostró gran interés en el estudio de las ciencias. Antes de cumplir los 9 años, María y su familia tuvieron que resignarse a la muerte de Sophie, su hermana mayor y más cercana, quien falleció víctima del tifus con tan solo 13 años de edad. Pero la desgracia no abandonó ahí a la familia de María. En 1871, el hermano de su padre llegó a vivir con los Sklodowski. Nadie en la familia sabía que él sufría tuberculosis pulmonar, enfermedad muy contagiosa e incurable en esa época. La madre de María fue contagiada por su cuñado y así comenzó un calvario. Su madre debía realizar viajes a regiones con climas más cálidos para recibir la cura. Y cuando estaba en casa era separada de sus hijos para evitar contagios. A pesar de todos los cuidados, Bronislawa finalmente murió en 1878, cuando María tenía apenas 11 años. Pese a todo, María siguió destacándose en sus estudios y determinada a seguir una carrera científica. A los 15 años se graduó con honores como la mejor alumna de su clase. A pesar de sus esfuerzos, no pudo cumplir su sueño de seguir estudiando, porque en esos años en Polonia estaba prohibida la entrada de mujeres a la universidad y su familia no tenía el dinero para costearle una estadía afuera. Mostrando una enorme generosidad, María se sacrificó por su hermana Bronia, que quería estudiar medicina en París. Dejando de lado sus proyectos personales, se empleó como institutriz para ayudar financieramente a su hermana. Trabajó durante largos 8 años para apoyarla. Era muy frustrante saber que tenía todas las cualidades para ser una buena científica, pero que su oportunidad se le estaba escapando de las manos. Este periodo le ayudó a fortalecer la paciencia, que después sería una de sus características más reconocidas.
En su tiempo libre estudió matemáticas y física por su cuenta y asistió a una de las llamadas universidades flotantes, creadas clandestinamente por profesores polacos para ayudar a los ciudadanos que no podían estudiar debido a la opresión rusa. Y su paciente espera dio frutos. Cuando su hermana Bronia terminó de estudiar, le devuelve la mano a María y le da dinero para poder financiar su carrera. Es así como en noviembre de 1891, a la edad de 24 años, abandona Polonia para dirigirse a París, a inscribirse en la Universidad de Sorbonne como Mary, la versión francesa de su nombre. A pesar de su extremada timidez, su llegada a la universidad no pasó inadvertida para el resto de los estudiantes. Llamaba la atención por su austera forma de vestir, por sentarse siempre en primera fila y por su nombre impronunciable. Su rasgo más distintivo fue por mucho tiempo su bella cabellera rubia ceniza. Pero a Mary no le preocupaban los muchachos y su única pasión era el estudio de la ciencia. Su hermana Brosnia, casada con un médico polaco, vivía en París y le ofreció alojamiento, pero ella prefirió ahorrarse las 2 horas de viaje para dedicarlas por completo al estudio y se fue a vivir al barrio latino en un humilde ático. Mary estaba en desventaja con respecto a sus compañeros, partiendo porque no comprendía bien el idioma, así que dedicó todo su tiempo libre a estudiar. Dada la escasa cantidad de dinero con que contaba, muchas veces pasó hambre y frío. Incluso llegó a enfermar varias veces por la falta de comida y sueño. Se dice que en invierno no requería de armario, porque para ahorrar carbón no encendía el calentador y vestía toda la ropa que poseía para mantenerse temperada. Pese a todas estas dificultades, Mary seguía adelante con su sueño. Su única obsesión era aprender y escribía en esa época: todo lo nuevo que veía y aprendía me deleitaba. Era como si me hubiese abierto un mundo nuevo, el mundo de la ciencia. Al fin se me estaba permitido el conocimiento con total libertad. Ambiciosa y autodidacta, logró graduarse como la mejor alumna de su clase en la primavera de 1893, a la edad de 26 años, obteniendo su licenciatura en física. Un año después consiguió la licenciatura en matemáticas, siendo la segunda de su clase. Tan concentrada estaba en sus estudios que en la vida de Mary no había tiempo para el amor, ni mucho menos para el matrimonio. Pero todas las convicciones pasan a segundo plano cuando un amigo polaco le presentó a Pierre Curie, un joven tímido y reservado. Cuando Mary y Pierre se conocieron, él tenía 35 años, 10 más que Mary. Era soltero y también un apasionado por la ciencia. Trabajaba como profesor en la escuela de física con un ganado prestigio. En su primer encuentro en un laboratorio, Mary simpatizó inmediatamente con su rostro inteligente y distinguido. A pocos meses de conocerse, Pierre ya estaba seguro de querer pasar el resto de su vida con Mary y le pidió matrimonio. Pero Mary no tenía una decisión fácil. Casarse significaba renunciar a su preciada independencia y probablemente tendría que limpiar y cocinar para él. ¿Podría seguir dedicándose a sus investigaciones? También le molestaba que Pierre no fuese polaco, pues ella siempre había alimentado la idea patriótica de volver a Polonia para liberarla de la opresión. 8 meses tuvieron que pasar para que Mary finalmente reconociera que eran el uno para el otro. Concordantes con su humilde forma de ser, tuvieron una boda sumamente sencilla. Después de terminada la ceremonia, ambos montáronse en sus bicicletas para pasar su luna de miel recorriendo las carreteras de Francia. Mary no dejó de lado sus aspiraciones personales y ahora la idea del doctorado en física ocupaba sus pensamientos. Ninguna mujer de la época había alcanzado este grado. Necesitaba de un buen proyecto de investigación para permitirle optar a la distinción. 2 acontecimientos de la época le abrieron la mente: el descubrimiento de los rayos X y la observación de Henry Becquerel de que los minerales que tenían uranio emitían rayos. Marie Curie
decidió investigar en más profundidad los rayos de los que hablaba Becquerel. Se instaló en un pequeño depósito de la escuela de física donde trabajaba Pierre y armó ahí su laboratorio. A pesar del precario ambiente, Mary logró hacer un descubrimiento cuya trascendencia jamás hubiese imaginado. Notó que los minerales que contenían uranio producían rayos, pero estos no tenían relación directamente con la presencia de uranio, por lo que probablemente se originaban en otros elementos aún no conocidos. Mary llama a esta propiedad radioactividad, término que es usado hasta nuestros días. Esta pequeña observación le permitió, con ayuda de Pierre, separar y constatar la existencia de dos nuevos elementos con propiedades radioactivas. Al primero lo llamaron polonio, en honor a su país natal. El segundo, radio, por su alto nivel de radioactividad. Los esposos Curie, junto a Becquerel, recibieron el Premio Nobel de Física en el año 1903 en reconocimiento al extraordinario servicio que habían prestado con sus investigaciones de la radioactividad. Inicialmente, Mary no estaba considerada en este premio, debido a los prejuicios que existían en la época respecto a las mujeres. Sin embargo, su esposo, Pierre, se negó a recibir el premio sin que reconocieran el trabajo de su mujer. De esta forma, Marie Curie se transformó en la primera mujer en recibir un premio Nobel. A pesar de la gran envergadura de sus descubrimientos, Marie y Pierre continuaban viviendo en condiciones muy modestas. Su situación empeoró con la llegada de su hija mayor, Irene, y luego de Yves. Los Curie se vieron obligados a tomar una de las decisiones más radicales de su vida. Patentaban su descubrimiento para asegurarse un buen sustento económico de por vida, o bien publicaban sus resultados para que cualquiera que quisiera seguir investigando pudiese hacerlo. Se miraron a los ojos y supieron inmediatamente qué hacer. Optaron por la pobreza con tal de ver crecer a la ciencia. Es imposible, sería contrario al espíritu científico, argumentó Marie. Los descubrimientos no terminaron ahí. Posteriormente, Pierre investiga los efectos del radio sobre su piel y nota que sobre una quemadura evoluciona rápidamente una herida. Estas investigaciones conllevan a que se comience a usar el radio en tratamiento de tumores malignos, naciendo así la curiterapia, que posteriormente se llegó a llamar radioterapia, cuyo tratamiento contra el cáncer se mantiene hasta nuestros días. Debido a sus enormes aportes a la ciencia, Pierre y Marie eran reconocidos y admirados mundialmente. Incluso el gobierno de Francia le dio a Pierre para que le armara un laboratorio más digno a su mujer, laboratorio que éste no llegó a conocer. Un día lluvioso y oscuro de abril de 1906, Pierre se dirigía de vuelta a su hogar para contarle a su esposo los importantes avances del laboratorio, pero todos los años en que ingenuamente se expuso a los nocivos rayos no habían pasado en vano, y él estaba muy debilitado. Fue así que cruzó descuidadamente la calle y fue arrollado por una carreta de caballos. La muerte fue prácticamente instantánea. A partir de ese día, la tristeza pasó a formar parte de la vida de Marie Curie. Cayó en una profunda depresión de la cual le costó mucho salir. Este tremendo dolor, sin embargo, no le impidió continuar las investigaciones pendientes, encargarse de la solvencia de su hogar, la educación de sus hijas y ocupar el trabajo que dejó Pierre libre en la Universidad de Sorbonne, donde fue la primera mujer en tener una cátedra. El primer día de clases, todos sus alumnos estaban ansiosos por saber cómo iba a comenzar la clase. Pero en vez de agradecer a la institución o presentarse, Marie simplemente retomó la clase con las últimas palabras que había dicho su marido. Fue su particular forma de homenajearlo.
Por sus grandes logros, Marie recibió un sillón en la Academia Francesa de Medicina, pero el machismo y la xenofobia estaban presentes en Francia como en el resto del mundo, y le fue negada la merecida entrada a la academia. Pero no faltaban quienes sí valoraban la entrega y dedicación de Marie, y por ello en 1911 recibió por primera vez en la historia un segundo premio Nobel. Esta vez fue el de química por el descubrimiento del peso atómico del radio. Con el pasar de los años, la salud de Marie fue empeorando, pero ella no parecía verlo y seguía exigiéndose al máximo a diario. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, junto a su hija Irene, organizaron equipos de rayos X portátiles para que los médicos en el frente de batalla pudieran atender con más precisión a los soldados heridos. Lograron formar más de 200 unidades estacionarias y 20 autos equipados con las máquinas correspondientes, los que fueron conocidos como los Petit Curie. María dedicó de lleno sus últimos años al recién creado Instituto del Radio. Incluso dejó de lado su timidez y viajó a Estados Unidos para juntar fondos y continuar investigando. Sin embargo, llegó el día en que los 35 años de manipulación del radio, los múltiples emanaciones y 4 años de guerra permanente y en contacto con los rayos X cobraron su cuenta. De hecho, Marie Curie manejaba continuamente en los bolsillos de su delantal frascos con radio puro. En mayo de 1934 ya no pudo ignorar más la constante fatiga, los mareos y la fiebre, así que cayó en cama y no volvió a levantarse. Los médicos le diagnosticaron una leucemia con anemia perniciosa severa. El 4 de julio de 1934, a la edad de 74 años, Marie Curie dejó de existir por culpa de su preciado radio. Fue enterrada junto a Pierre en una ceremonia íntima. En su honor, el Instituto de Radio pasó a llamarse Instituto Curie. Marie Curie fue una de las primeras feministas de la historia. Con su valentía, inteligencia y tenacidad logró destacarse a nivel mundial, a pesar del entorno machista que reinaba en esa época. Pero lo más destacable es que jamás perdió su humildad ni su forma sencilla de ver la vida. Las investigaciones que realizó con su esposo llevaron a la creación de una nueva disciplina científica, la física anatómica, con una impresionante variedad de aplicaciones, tratamientos contra el cáncer, técnicas para determinar la edad de los objetos y usos en biología molecular y genética. En el año 1995, el gobierno francés decidió homenajearla junto a su marido por su dedicación y entrega a la ciencia. Y los restos de ambos fueron trasladados al Panteón de París. Desde ese día, la inscripción del Panteón que dice "La patria en reconocimiento de los grandes hombres" incluye a una mujer, Marie Curie, una mujer admirable y que pasó a la historia por su tenacidad y coraje, y de la que rescato los 5 nunca que les prometí en el título de este capítulo. Nunca te dejes vencer por las excusas. Marie vivió en un país oprimido por la guerra y luchando contra las restricciones a las mujeres, sumida en la pobreza, no se dejó vencer y se sobrepuso a todas las limitaciones. Ella quería ser una científica y lo logró a lo grande. Nunca olvides tu origen. Marie mantuvo siempre una estrecha relación con su país. A pesar de vivir en Francia desde muy joven, se encargó de que sus hijas aprendieran su lengua materna y cada vez que lo requería viajó a su país. Nombró a uno de los elementos descubiertos como polonio, como una forma de homenajear a la tierra que la vio nacer. Tu origen no tiene por qué limitar tu destino. Siéntete orgullosa y orgulloso de él. Nunca
dejes que el dinero gobierne tus decisiones. Marie nunca permitió que las necesidades económicas tomaran el control de su vida. Prefería pasar hambre que renegar de sus principios. Pudo hacerse rica con sus descubrimientos, pero prefirió hacer un bien al mundo y dejó que la comunidad científica utilizara libremente los apuntes de sus hallazgos. Nunca abandones tus sueños. Marie siguió adelante a pesar de todo, con lo que ella realmente quería. Incluso postergó su matrimonio y seguramente muchas otras cosas por vivir su pasión, la ciencia, el aprendizaje. Nunca te dejes llevar por lo que te digan los demás. Marie era víctima de las habladurías de la sociedad científica, que no soportaban ver cómo una mujer atea conseguía todo. Ella no se enfrascó en disputas sin sentidos, sino que siguió adelante con su pasión y sus sueños. Hizo oídos sordos de todo esto y siguió adelante por lo que ella creía, por su sueño. Sin duda, una historia realmente inspiradora. ¿Qué lecciones rescatas de su vida? Compártela con tus amigos y comenta. Yo me despido hasta una próxima oportunidad cuando compartamos una nueva y apasionante historia inspiradora. Chao.